Ahí sí. Bien, continuamos. Y bueno, entonces decíamos que la regla de Barrow es la que usamos para ir determinando integrales como la que habíamos hecho ya. ¿Mm? O sea, sería el límite superior en la función menos el límite inferior. Y bueno, aquí usamos la F mayúscula, ¿cierto? Para evaluar, entonces, si tenemos f de x evaluada entre a y b, eso va a ser f de b menos f de a. Ya, entonces, bueno, ahí uno dice, bueno, aquí desaparece la constante, como decíamos, y el resultado de nuestra integral es un número, ¿no? Entonces, tenemos integral entre 2 y 3, por ejemplo, de x de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la integral de x? Eso es lo primero, ¿cierto? La integral de x es x cuadrado medios. Y decimos evaluada entre 2 y 3. Se escribe así, porque usted primero integra y después lo evalúa. Y ahora entonces puede evaluar x cuadrado medios en 3, el superior primero, sería 3 al cuadrado medios, menos el inferior, 2 al cuadrado medios. ¿Mm? Entonces aquí tiene 9 medios menos 4 medios, ¿sí? Y eso le da 5 medios. ¿Mm? Entonces nuestro resultado de integral ahora es un valor. Y ese valor, bueno, ahí vamos a ir viendo si va a ser un valor de área u otro que necesitemos. ¿Mm? Y así pasa con todo. Ahora, por ejemplo, cuando yo tengo la integral de entre 0 y 2 de x cubo de x, entonces primero integro x cubo, ¿sí? Que sería la integral de x cubo es x a la cuarta cuartos, evaluada entre 0 y 2. Cuando el límite, hay un límite que es 0, en este caso el inferior, ¿cierto? Evaluamos el primero, que sería 2 a la cuarta cuartos, menos, como el límite inferior es 0, ¿ya? Entonces tenemos que ver respecto de la primitiva. La primitiva es x a la cuarta cuartos, así que si coloco 0 aquí, lo que le haga a ese 0, ya sea elevarlo a 4 o dividirlo en 4, me va a seguir dando 0. Así que el resultado sería solamente 2 a la cuarta cuartos, ¿ya? Obviamos ese 0. Así que esto me da 16 cuartos. Y eso sería 4, ¿no? Bien, en este caso vamos a ir anotando 4 unidades. ¿Ya? Si nos da un valor de área, vamos a decir 4 unidades cuadradas. Si nos da un valor de volumen, 4 unidades cúbicas. ¿Ya? Cuando el problema no esté, cuando el ejercicio no esté asociado a un problema propiamente tal, lo vamos a ir anotando de esta manera. Porque el problema generalmente trae las unidades y nos dice más o menos cómo. Pero si no, vamos a ir diciendo si es de área, unidades cuadradas, si es de volumen, unidades cúbicas. Bueno, la integral entre, vamos a decir, entre 3 y 5, ¿ya? De 2x de x. Bueno, una constante por una variable, la constante sale fuera, integral entre 3 y 5 de x de x. ¿Ya? Entonces le va a quedar 2 por x cuadrado medios, que es la integral de x, y eso evaluado entre, bueno, ahí hay distintas maneras, si usted quiere lo anota acá, entre 3 y 5. ¿Ya? Bueno, ahí va pero lo importante es que no se pierda, porque claro, alguien puede decir elevado a 5, no sé. ¿Ya? Entonces, también puede dejarlo entre 3 y 5 y cierro el paréntesis. ¿Ya? Pero eso va a depender de
qué tan familiarizado esté con esto. De todas formas, si ustedes se fijan, los ejemplos son simples porque tienen que partir con ejemplos simples para los estudiantes y después ya le puede agregar trigonométricas, exponenciales y ese tipo de integrales, porque se van haciendo más complicaditas, sobre todo el tema de evaluar. ¿Ah? Acá, por ejemplo, sería el límite superior 5, sería 2 por 5 al cuadrado medios menos 3 al cuadrado medios. Y ahí está evaluado. ¿Ya? Entonces usted siempre va a llegar a un valor numérico. 25 medios y 9 medios. Ahí. ¿Sí? Y eso le da 16 medios, ¿cierto? Se pueden cancelar los medios y ese valor es 16 unidades. ¿Ya? Entonces ahora, bueno, lo importante es que ahora vamos a ir calculando las integrales sin necesidad de eh, encontrando valores numéricos. ¿Ya? Bueno, y esa es la idea para poder es la idea de ir practicando para después calcular las áreas y los volúmenes. ¿Sí? Bueno, integral entre 0 y 4, ¿sí? De 3x cuadrado de x. Entonces, sacamos el 3, dejamos la integral de x cuadrado nomás, de x, ¿sí? Integramos, sería x cubo tercios, evaluada entre 0 y 4. Ya sabemos que hay un 0, así que ese límite no lo voy a tomar en cuenta, solo el superior. 3 sería 4 al cubo partido por 3. ¿Sí? Así que el límite 0 no es necesario. Estos 3 se pueden cancelar, ¿o no? Sí, parece que sí. Y 4 al cubo sería 64. ¿Ya? Bueno, y eso es evaluar una integral, digamos, de estas simples. Y estas simples son las mejores para ir entendiendo esto de ir evaluando. ¿Sí? No es el hecho de resolver la integral, ¿cierto? Es el hecho de que evalúe bien los límites el estudiante. ¿Ya? Y bueno, ahí ya puede ir aplicando las reglas, por ejemplo, de 2x cuadrado menos 3x más 5 de x. Ahí tengo una integral. ¿Ya? Entonces aquí la regla dice que si hay una suma o resta de integrales, tenemos que separarlo en sumas y restas de integrales, paso a paso. ¿No? Mismos límites, los límites se mantienen constantes en todas las integrales, solamente que usted está separando nomás. Ahí. ¿Ya? Y ahora sí puede empezar a resolver. Bueno, ¿cuál sería el otro paso? Sería sacar las constantes, sí que hay constantes. Ahí. ¿Ven? Y ahora solo queda integrar las funciones, los integrandos. ¿Sí? Que acá sería 2. Integral de x cuadrado es x cubo tercios. ¿Sí? Después, podríamos decir menos 3, integral de x sería x cuadrado medios. Y más 5, integral de x, que es x. Y todo eso evaluado entre 1 y 3. ¿Vale?
Ok. Y ahora solamente nos queda evaluar. Bueno, si se puede simplificar algo, pero aquí no, por lo menos. Entonces aquí es cuando los estudiantes se confunden un poco, porque tienen que evaluar los dos límites, ¿sí? Para cada una de las expresiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Es tomar toda la expresión y evaluar el primer límite. O sea, 2 por 3 al cubo límite superior, partido por 3, menos 3, 3 al cuadrado partido por 2, más 5 por 3. Ahí está el límite superior. Menos ahora el límite inferior, que sería 2, 1 al cubo partido por 3, menos 3, 1 al cuadrado partido por 2, más 5 por 1, ¿cierto? Y ahí se hace el cálculo. ¿Ya? Entonces, claro, no es tan cortito ahora. No es tan simple tampoco. Para algunos, ¿sí? Pudiese ser algo más complicado, pero eh, bueno, ahí se va resolviendo, qué sé yo. Ya vamos a decir que esto nos da 14. ¿Ya? No perder el tiempo en eso. Pero bueno, lo otro es matemático nomás. Pero lo importante es eso, que no haya confusión. Ahora, usted podría decir, bueno, esta es la solución, entonces evalúo el límite superior e inferior al tiro en esta, también inmediatamente en esta y también en esta. Puede hacerlo, solamente que no hay que complicarse, digamos, con los signos, ¿no? ¿Mm? Pero esto es más recomendable, ¿ya? Bien. Bueno, y así podemos evaluar muchos límites, muchas integrales y qué sé yo, ocupar los métodos, ¿ya? Eh, Vamos a dejar integral entre 1 y 2, x cuadrado menos 5x menos 3 dx. Vamos a comprobar eso, ¿sí? Integral entre menos 2 y 2 de 3x cuadrado menos 5x dx. Vamos a decir que son 95 medios, ¿ya? Integral entre menos 3 y menos 1 de 2t más 5 dt igual a 2. ¿Sí? Acá integral entre menos 2 y 0, 6x cuadrado menos 8x dx igual a menos 32. Integral entre 4 y 9 de raíz de x más 3 al cuadrado partido por 2 raíz de x dx igual a 91 tercios. Ya, se lo vamos a dejar para que usted las compruebe. La idea es que evaluando los límites llegue a estos valores de solución. ¿Sí? Bueno, esto está grabado, así que solamente los quería anotar para que usted los haga después. Porque vamos a pasar eh, a aquello que nos decía, bueno, lo que quería calcular Riemann con sus sumas, lo que hicimos cuando calculamos el área de x cuadrado, que es en fondo calcular áreas. ¿Ya? Cálculo de áreas. Bien. Eh, Vamos a suponer. Vamos a decir que tenemos una función y igual menos 2x más 3.
¿Ya? Ya, vamos a calcular eso, ¿sí? ¿Cuál sería la situación? Calcular el área bajo esta curva acotada entre los límites 0 y 1, intervalo cerrado. ¿Ya? Bueno, en este caso nos están dando bastantes datos, entonces sería bastante simple calcularla. ¿Ya? Como es un área, importa la gráfica también. ¿Ya? Obviamente que estas gráficas, bueno, se pueden hacer son fáciles de hacer, digamos. ¿eh? Si usted tiene ahí, es menos 2x más 3. Entonces el más 3 quiere decir que corta ahí en más 3. ¿Cierto? Pasa por ahí. Además es menos 2x, así que tiene pendiente negativa. Por lo tanto, esto viene en descenso. Quiere decir que va a cortar a x en el eje positivo. ¿Sí? Ahora, para calcular el x, hacemos 0, la otra variable, ¿cierto? Para calcular el x, bueno, que en realidad el menos n partido por m también, ¿cierto? Que sería, en este caso, 3 medios, ¿cierto? 3 medios. Positiva, así que pasa como por 1,6. Tengo 1, 2, como por ahí. 1,5. ¿Cierto? Menos n, qué chiquitito. Menos n partido en m. El n es el 3. Y la pendiente m es menos 2. Así que son 3 medios, pero como es menos, queda positiva. Y 3 medios es 1,5 positiva. Ahí está el x. ¿Ya? Entonces, como es pendiente negativa, es una cosita así. Ya. Y me piden calcular el área bajo esta curva. Acuérdense que está acotada por el eje X. Y además que aquí tiene las cotas entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Esa área de ahí. Como bien acotadita ahí. ¿Ya? Entonces te dice, bueno, el área va a ser la integral entre 0 y 1 de la función en el diferencial de x. Según lo que dice la regla, ¿cierto? Y el teorema. Así que lo calculamos. Aquí abajito se podrá seguir, ¿sí? Entonces el área va a ser la integral entre 0 y 1 de menos 2x de x más la integral entre 0 y 1 de 3 de x. Así que el área va a ser menos 2 entre 0 y 1 integral de x más 3 integral entre 0 y 1 de x. Estoy haciéndolo paso a paso, pero después usted no si quiere no. Solamente que para la enseñanza sí tiene que hacerlo usted paso a paso. Pero si es para usted, claro, hay pasos que usted nos puede obviar. ¿Ah? Así que la integral de x es x cuadrado medios menos 2 por x cuadrado medios más la integral de dx es x, sería 3x. ¿Cierto? Y esto evaluado entre 0 y 1. El límite 0 ya sabemos que aquí nos va a dar 0 por 2 o 0 partido 0, ¿cierto? Y aquí nos va a dar 3 por 0, 0. Así que ese límite 0 podemos obviarlo y solo evaluamos el límite 1. ¿No? Así que nos va a quedar 1 al cuadrado. Bueno, este 2 y este 2 se pueden cancelar. Y nos va a quedar menos x cuadrado. Así que 1 al cuadrado es 1. Pero como está el menos fuera, sería menos 1. Más 3 por 1, 3.
Así que el área sería menos 1 más 3, que sería 2 unidades cuadradas. Entonces, esa es la gracia de la integral, que cualquier forma que tenga la gráfica, podemos calcular el área bajo la curva si la acotamos dentro de un eje y le damos límites de integración o cotas de integración. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un cálculo de área. Ahora, si ustedes se fijan, esto pasaba por 1,5. Ahí. ¿Ya? Entonces, porque tú ahí está 2. Si hubiese seguido la gráfica un poquito, supongamos que ahí está 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiese tenido que calcular el área entre 0 y 3, por ejemplo? Entre 0 y 3. ¿Mm? Si hubiese tenido que calcular el área entre 0 y 3, bueno, pasa por 1,5, ¿cierto? Así que si hubiese tenido que calcular el área entre 0 y 3, tendría que haber calculado el área superior más el área inferior. ¿Sí? Ahora, para la integral es igual, ¿eh? Porque le dan lo mismo. Lo que se calcula es área. Entonces, como son áreas, son valores de suma de áreas. ¿Ya? Entonces, si usted calcula esta área, la suma con esta área le da el valor total. Para la integral es como que el área estuviera por encima. ¿No? Suma las áreas. Claro, entonces aquí usted, si hubiese sido el área entre 0 y 3, de estas dos rojitas que están aquí, que pasan por 1,5, que pasan entre A y B y pasan por un C, dentro del mismo intervalo, entonces solamente habría que haber separado las integrales. ¿No? Y tendríamos que haber hecho el área entre 0 y 3 medios, que es 1,5, de la función más la integral entre 3 medios y 3 de la función 2x más 3 de x. ¿Ya? Pero fíjese que el área que entre 3 medios y 3, o entre 1,5 y 3, está debajo del eje x. ¿Ya? Como el área está debajo del eje x, esa área pasa a ser negativa para efectos de los cálculos. ¿Sí? Pero para efectos de la suma no. ¿Me entiendes? O sea, para efectos de sumar las áreas, porque me dicen entre 0 y 3, entonces tengo que sumar ambas, las sumo como valores absolutos. ¿Ya? Pero por estar debajo del eje X, entonces pasa a ser un área negativa. ¿Mm? O sea, entre 3 medio y 3, pero negativa. O sea, bueno, más por menos menos, así que por eso lo podemos colocar así. Entonces, por eso es bueno saber a veces si hay que dividir las áreas o las calculamos, digamos, directamente. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos la parábola este, igual 1 menos x cuadrado. Entonces, calcular el área bajo la curva de igual 1 menos x cuadrado acotada entre x igual menos 1 y x igual 1. ¿Ya? Bien, pues ¿qué hacemos ahí? Entonces decimos, bueno, ahí, como es un área, importa la gráfica, ¿cierto? Tenemos ahí x y es 1 menos x cuadrado. ¿Ya? O sea que es, bueno, menos x cuadrado, el a es negativo, por tanto, tiene la forma así, una parábola convexa. Está acotada entre menos 1 y 1. O sea, corta x entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y, bueno, eh, pasa por i igual 1. ¿Sí? Ahí está. Esa es el área, digamos, a calcular.
¿Vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, esto de aquí abajo importa mucho. El área total podría ser área entre menos 1 y 1 de la expresión 1 menos x cuadrado de x. ¿Ya? A su vez, usted también puede inferir de que como es simétrica la expresión y los límites tienen la misma distancia al origen, entonces usted puede decir que el área de aquí también puede ser 2 veces el área entre 0 y 1 de la expresión. ¿Ya? O sea, usted calcula la mitad nomás. Entre 0 y 1 de la expresión, pero multiplicada por 2. Y debiese resultar lo mismo. Bueno, esas son técnicas para ir un poco acortando los cálculos de áreas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, bueno, aquí, ¿cuánto era esto? No, vamos a ver, ¿ya? El área entre menos 1 y 1, de 1 menos x cuadrado de x, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo más rapidito esta vez, ¿ya? La integral de 1 de x sería x, ¿cierto? Así que sería x menos la integral de x cuadrado es x cubo tercios, evaluadas entre menos 1 y 1, ¿ya? Entonces evaluamos 1, sería 1 menos un tercio. Ahora evaluamos el menos 1. Menos 1 menos 1 al cubo es menos 1, ¿cierto? Partido en 3. Menos un tercio. Entonces nos va a quedar 1 menos un tercio menos, bueno, sacamos los paréntesis, 1 menos un tercio. Y aquí, bueno, menos por menos más, así que podemos dejarlo positivo al tiro. Nos queda menos por menos positivo, más 1, y menos por menos, menos un tercio. ¿Sí? Y eso nos da 1 más 1 es 2, y menos 1, perdón, menos un tercio son menos 2 tercios. Y eso nos da 3 por 2, 6, menos 2 son 4 tercios de unidades cuadradas. ¿Ya? Y la otra decía que la integral, bueno, decía que el área podría ser 2 veces la integral entre 0 y 1 de 1 menos x cuadrado de x. Así que sería 2 veces que la integral de 1 es x menos la integral de x cuadrado es x cubo tercios, evaluada entre 0 y 1. Ya sabemos que el 0 nos va a dar 0, así que nos preocupamos del 1. Sería 2 veces el 1 menos un tercio. ¿Qué dice? Nada que ver. Sería 1 menos un tercio. Eso, ahí sí. Así que el área sería 3 por 1, 3, menos 1 son 2 tercios. Y eso nos da, 2 por 2 son 4 tercios de unidades cuadradas. O sea, cualquiera le sirve. ¿Ya? Entonces puede ir acotando las áreas a medida que usted vaya viendo algunas regularidades. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, eh, área bajo la curva. Por ejemplo, si tengo calcular el área de f de x igual 2x cuadrado más 3x menos 1. ¿Sí? Y las rectas x igual
1, x igual 4 e igual 0. ¿Ya? Entonces podemos tener ahí. Bueno, aquí hay que graficar, ¿cierto? Hay que graficar la expresión para tener una idea más o menos de cómo se... Entonces, fíjese que tiene x1, x4 y 0. Como no hay valores negativos, y usted ya entiende que si hay un x1 y un x4, puede que sean los cotas, ¿cierto? Los límites. Así que vamos a evaluar, vamos a tabular esto rápidamente en valores positivos, desde 1 hasta 4, ¿sí? Ver cómo se comporta. Y bueno, si es 1, aquí nos va a dar 3, 4, ¿cierto? Si es 2, sería 4, 3 por 2, 6, 8 menos 1, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 13. ¿Sí? Si es 3, 9, y 3 por 1, 3, 9 por 2, 18. 3 por 2 son 6, 3 por 3, 9, 26. 18. ¿Ya? Y si es 4, tendría que dar 26, 36, 45. 43. 43, ¿cierto? Me pasé. Entonces, ya, entonces ahí tenemos algo más o menos como para suficiente con eso. Entonces, bueno, la expresión tenemos 1, 2, 3, 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4 en X y en Y. Bueno, voy variando 4, 13, 26, 43, entonces podemos hacerlo de, no sé, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y 10, ¿sí? Entonces tenemos 1, 4, por aquí abajito, el otro era 2, 13, el otro era 3, 26, poquito por ahí, y el otro era 4, 43, ya. Por ahí tenemos esta acotadita ahí. Entonces ahí le vamos dando la forma y bueno, ahí tenemos la expresión y la expresión de área sería entonces la integral entre 1 y 4 de quién, de la función que graficamos, 2x cuadrado más 3x menos 1 de x, pero decir que nosotros solo estamos calculando esta área de aquí nomás, no es toda la área de la figura, sino que tiene una cota, ¿ya? Ahora, este cálculo, si te fijas, es bastante simple, ¿ya? Hay que tener en cuenta la función, ver si tiene algunas cotas inferior y superior. Aquí está también acotada por y igual 0, o sea, por el eje X, en el fondo, está diciendo, ¿ya? Así que en realidad es como la definición misma. Y lo único que hicimos fue tratar de graficarla para tener una idea de qué pasaba con la expresión. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa ahora si tuviésemos o hubiese que determinar el área de una función f de x, el área bajo la curva de 3 más 2x menos x cuadrado, y otra función, g de x, x cuadrado menos 4x más 3. ¿Ya? Ahora no nos dan ninguna cota superior ni inferior, sino que nos dicen que hay dos funciones y hay que calcular el área bajo la curva de esas dos funciones. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar las funciones para ver qué figura se forma. ¿Ya? Y bueno, para graficar eso, no sé si, a ver, yo creo que habría que hacerle porque esta pasa por 3, pero este es menos x cuadrado y un x cuadrado positivo y uno negativo. Quiere decir que una va a ser así y la otra va a ser así. Entonces probablemente va a que calcular el área entre las dos curvas. ¿Ya? No digo que va a ser así exactamente, digo que
Uno tiene A positivo y A negativo. Pero ambas pasan por 3 en I. ¿Ya? Entonces quiere decir que este puntito ahí en I puede que sea 3. ¿Sí? ¿Cierto? Y después, bueno, se juntarán, no sé. No. Eso hay que verlo. Más o menos para tener una idea de los límites. ¿Ya? Bueno, pasan por 3. 1, 2, 3. Ambas, por ahí pasan. ¿Mm? Ahora, para tener una idea clara, tenemos que hacer una tablita. O, bueno, ustedes pueden usar un software para graficar, pero si no tiene en el aula, como pasa por 3, voy a tomar entre 0 y 3, a ver qué pasa. ¿No? Porque si pasa por 3, quiere decir que por aquí más o menos está la forma del área que hay que calcular. Y bueno, aquí le damos el tiro a las dos funciones, porque ¿qué pasa? Que como son dos funciones y se están intersectando en un punto, puede que se intersecten también en otro punto en X. Entonces lo más probable es que tenga que calcular el área entre ambas curvas. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo ya? Colocamos la primera que dice 3 más 2x menos x cuadrado y la otra es x cuadrado menos 4x más 3. ¿Vale? Y ahí entonces vamos a ir calculando para cada una, cada puntito acá. ¿Sí? Porque aquí si fuese 0 sería 3 y x0. Y acá si x0 también es 3. Bueno, claro que sí, por eso se intersectan ahí. ¿Mm? ¿Qué pasa si es 1? Sería 1 sería 4 acá, y acá sería, si es 1, 4 por 1 y 1 menos, sería 0. Sería 3 menos 3. Acá si es 2, si x es 2, acá sería 2, 2 por 2 son 4, nos da 3. 3. Y acá nos da 2, 4 por 2, 8, 2 por 2 son 4, son menos 1, porque aquí da menos 8. ¿Mm? Y si fuese 3, 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. Y 3 son 0. Porque 9 positivo, 9 negativo. Y acá 3 por 3, 9. Y 4 por 3, 9. Entonces negativo más. Da 0. Ya. Ya. Entonces quiere decir que en 3 pasan por 0. O sea que aquí 1, 2, 3. En x3, cuando x es 3, ambas tienen y0. Quiere decir que ahí se intersectan también. ¿Ya? Entonces, x1, y ahí tenemos un i, cuando x es 1 tenemos 4 y 0, así que sería ahí 1, 0, y el otro es 4, como un poquito más arriba. Ahí. En x2 nos dio 3 y menos 1. 3, 3, ya, y menos 1. En x2, perdón, ahí 2, ¿cierto? Nos dio 3 y menos 1 por acá abajito. Menos 1 ahí, no sé. Ahí, ¿cierto? Y en 3 nos dio 0, 0. Así que esta cosita tiene una forma así. Bueno, vamos a suponer que esta es una. ¿Ya? Ahí. Y viene para acá. Bueno, no quedó muy bonita, pero es una cuadrática. ¿Sí? Ahí. Y la otra es al revés, pues como que va para acá, toma ahí y pasa por ahí. Así que este es el área que hay que encontrar. Ya. Bueno, en este caso no es tan simple porque hay un área que está por sobre el eje X, un trozo, y otro trozo que está abajo del eje X. ¿Ya? Por tanto, los límites no son tan claros. Puede ser de entre 0 y 3. Puede ser entre 0 y 3, ¿cierto? Lo más probable que ahí sea. em, pero son dos funciones. Esta que está así
La del A positivo es la x cuadrado menos 4x más 3. Y esta del A negativo es la 3 más 2x menos x cuadrado, ¿cierto? ¿Qué fue eso? ¿Hay una pregunta, algo? Porque no... Sí, hay una consulta, si mal no recuerdo, esto se hacía como co-composición. Por ejemplo, sería aquí, si es entre 0 y 3, el área bajo la curva de la de x cuadrado menos 4x más 3, ¿Ya? evaluada entre 0 y 3, menos el área bajo la curva de 3 más 2x menos 2x, evaluada entre 0 y 1, Ya. más el área bajo la curva de esa misma evaluada Mm, entre 1 y 3. ya, perfecto. Fíjese que lo que dice el compañero eh, es bastante lógico, ¿cierto? Ahora, el problema de esto es que, o sea, o bueno, esa es la solución, digamos, pero para nosotros para hacer la solución mucho más simple, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, eh, vamos a igualar las expresiones. ¿Ah? Vamos a decir que f de x va a ser igual a g de x, ¿ya? ¿Para qué? Para encontrar puntos de intersección entre ambas curvas y así no tener que hacerla, como dice el compañero, por partes, ¿sí? Y después sumar esas áreas. ¿Ah? Entonces lo que vamos a hacer es, fíjese que, mire, aquí tenemos una función que es de este tipo. Por tanto, si yo calculara el área bajo la curva de esa función, sería todo esto, ¿sí? Después tengo otra función que es de esta forma, ¿ya? Entonces, bueno, hay un área ahí que tengo que ir agregando y, eh, bueno, a ver, a mí no me quedó muy derecha, pero en el fondo lo que quiero decir es que ambas tienen áreas bajo la curva para calcular, ¿sí? Pero si yo calculo el área de una, porque fíjese que aquí está toda esta área, ¿cierto? Todo esto comprende todo esto. Si superpongo una sobre la otra, como tal como aparece ahí en la figura, algo así, algo más o menos así, entonces eh, el área que voy a calcular va a ser el área superior menos el área inferior, ¿ya? O sea, toda el área superior. Le resto todo lo que tiene la, la inferior, ¿sí? La superior menos la inferior. Y así puedo llegar a un área total sin tener que irla separando por partes, ¿ya? Eh, entonces, cuando nosotros vamos a integrar esto, vamos a este, integrar en un orden, ¿ya? O sea, primero vamos a encontrar los límites. Y una vez que encontremos los límites, tenemos que tener claro que hay una curva que está una por encima de la otra. Entonces se calcula la integral de la superior menos la inferior, ¿ya? Por ejemplo, si usted quiere, tiene ahí, no sé, tiene esa recta, ¿ya? Y acá tiene una constante. Entonces, el área de la recta, bueno, voy a borrarla ahí, la voy a hacer acá abajito, una constante. El área de la recta, vamos a suponer que están acotadas ahí, ¿ya? En este punto. El área de esta recta de pendiente positiva va a ser todo eso, ¿ya? Mientras que el área de la pendiente de la que es constante va a ser esto de acá, ¿ya? Entonces, si ambas están en una misma gráfica, entonces si yo calculo el área de la superior y le resto el área de la inferior, lo que voy a estar calculando en el fondo es lo que se llama área entre curvas, ¿ya? Que es la que está ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar la superior, calculo todo el área de la superior y le resto todo el área de la inferior, ¿ya?
Entonces, como decía el compañero, intuitivamente estaba bastante bien. Solamente que vamos a usar los mismos límites para ambas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es igualar las funciones, ¿ya? Para poder encontrar límites que sean para ambas expresiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos f de x que era 3 más 2x menos x cuadrado y la igualamos a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Ya? Bueno, y ahí solucionamos esto. ¿Ya? Podemos juntar la x cuadrada acá, los números a otro lado, qué sé yo. Nos va a quedar este x cuadrado menos 2x cuadrado, ¿cierto? Y tenemos 2x y acá el menos 4x, que si lo pasamos para acá, nos va a dar más 6x. Y tenemos un 3 positivo y un 3 positivo, así que eso va a ser 0, que podemos dejar igual a 0. ¿Ya? Y de eso igual a 0, podemos factorizar por 2x, ¿no es cierto? Factor de 2x, son x. Bueno, o sea, en el fondo, aquí podemos cambiar el signo, ¿no? Sí, en el fondo, 2x cuadrado menos 6x igual 0, ahí ya. Entonces factorizamos por 2x, factor de x menos 3 igual 0. Así que por lo tanto tenemos un 2x igual a 0, por tanto x igual a 0, tenemos ya un límite. ¿Mm? Y el otro, x menos 3 igual 0, así que sería x igual 3, y ahí tengo otro límite, y con eso ya tengo los límites de integración para ambas expresiones. Entonces no necesito ir separando las integrales, porque ya tengo otro problema que solucionar, que es calcular el área de una manera que sea correcta, ¿ya? Entonces, el área va a ser entre x igual 0 y x igual 3, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Anotamos las dos curvas, pero siempre iniciamos con la superior. Entonces nos va a quedar el área, va a ser la integral entre 0 y 3, ¿ya? 0 y 3 de la superior. Y la superior era la que tenía el a negativo, ¿cierto? Entonces esa era 3 más 2x menos x cuadrado. Esa es, ¿cierto? Y le restamos, ¿se acuerda que si teníamos el área superior, le restamos la inferior, quedábamos con el área que estábamos buscando entre las dos curvas? Le restamos la inferior, que sería x cuadrado menos 4x más 3 dx. Y ahí está entonces lo que tenemos que calcular. ¿Mm? Y bueno, aquí ya es una cosa de integrar, ¿no? Integral entre 0 y 3, ¿ya? Bueno, de todo esto que está aquí. Entonces, podemos ir ya 3 más 2x menos x cuadrado menos x cuadrado más 4x menos 3 dx. Y ahí se puede ir acortando porque ese 3 y ese 3 se van. ¿Sí? Un segundito. Bien. Y entonces nos va a quedar, tenemos menos 2x, ¿sí? Integral entre 0 y 3, que es lo mismo que hicimos acá, menos 2x cuadrado, ¿cierto? Y 4x, 2x más 6x, ¿ya? Que es lo mismo que nos dio acá. Pero eso, bueno, usted no se lo dice al alumno, déjelo que lo haga nomás. Dx, ¿ya?
Y ahora lo que hay que hacer es integrar esta expresión. Bueno, y todos los pasos que corresponden, separar estas dos, sacar las constantes, después integrar, ¿cierto? Pero vamos a saltarnos todo eso y nos va a quedar la integral de x cubo tercios, o sea, menos 2 por x cubo tercios más 6 por x cuadrado medios, ¿ya? Y que aquí podemos simplificar y nos queda 3x cuadrado, ¿sí? Evaluada entre 0 y 3. El 0 da lo mismo porque nos va a dar 0, así que solo en 3. Son 27 tercios, que serían 9 por menos 2 son 18, menos 18, perdón. Y la otra sería 27, más 27 en el fondo. Y esto nos da 9 unidades cuadradas. Y ahí tenemos el área bajo de esas dos curvas. ¿Vale? ¿Se entiende, jóvenes? Parece que sí. No sé. De hecho, sí, ahora me hace efecto que sea el menos, porque el área que está abajo se toma como una área negativa, por lo tanto se sumaría al área inicial. Y el área que estaba Mm. sobre la curva se la restaría. Ujú. Ah, ya, ya. Sí, pues, sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, estos son, digamos, los métodos tradicionales, pero siempre hay formas más rápidas de hacerlo, ¿ya? Eh, lo importante es que el resultado sea lo que estamos buscando. ¿M? A ver, ¿qué podemos, vamos a lograr aquí, determinar el área de una región encerrada. Bueno, con esos datos ya le estamos diciendo que es una región encerrada entre dos curvas, ¿ya? Que van a ser igual x cuadrado más 2x más 1. E y igual 2x más 5. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos lo mismo procedimiento, pero ahora si usted se fija, se puede hacer más fácil porque ya sabe lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Sería, bueno, el primer paso podría ser graficarla, ¿cierto? No sé si hay que hacer tabla para esto, pero eh, yo creo que va a pegar acá por acá. Podríamos, ¿dónde dejé el otro? Podríamos tener 2x más 5. Bueno, pasa por 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a hacerlo 2 en 2 mejor. 2, 4, 6, 8, 10. Así que 5 estaría por ahí. Tiene pendiente positiva, así que va a ir para allá, por lo tanto debe cortar en algún número negativo. Por aquí. Ahí tenemos una, ¿cierto? Que estoy viendo la recta primero. Eh, entonces serían 5 medios, ¿cierto? Menos n partido en m. 5 medios, así que 2,5. Menos 1, menos, o sea, 2, 4, 6. Bueno, vamos a poner por ahí. Y va para allá. Esa es la recta. Y la otra es una cuadrática que sería que pasa por 1. ¿Sí?
como por ahí. ¿Mm? Y habría que encontrar los dos valores que la cortan, ¿cierto? En este caso, si es 0, pasaría por 0 por 1. Sí, bueno, pasa por 1, sí. Y si es la otra, 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 1, ¿cierto? 1, después el otro es 4 y el otro ya sería 9. Porque 2 sería 4 y 3 sería 9. Una cosa así. Entonces pasa por aquí, como es cuadrática, y tiene una forma como por 9. Por aquí está 9, ¿cierto? Por ahí. Entonces es más acotadita. Como por ahí. Después, bueno, ustedes lo pueden hacer con tablita, qué sé yo. Y aquí yo creo que un poquito más abierta, porque sería, para menos 2 sería 1. Y entonces estaría como por ahí. Y para el otro sería menos 1, sería como por aquí. Ahí. ¿Mm? No me quedo muy derecha, pero esa sería el área. ¿Ya? Más redondita así. ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, aquí ya con la gráfica nos damos cuenta que la recta 2x más 5 es la superior y la cuadrática, que sería x cuadrado más 2x más 1, es la inferior. ¿Ya? Ese es el primer dato importante. Segundo dato, porque aquí estaría menos 2, sí, más o menos. Habría que buscar los límites, que más o menos se ven aquí, ¿ah? Porque es como 2, más o menos. Entonces, habría que, bueno, x cuadrado más 2x más 1 igual a 2x más 5. ¿No? Y buscamos los límites de integración. Entonces tenemos un 2x y un 2x, eso se pueden cancelar, ¿cierto? Van a quedar x cuadrado y tengo un 1 y un 5, que para acá sería menos 5, así que sería menos 4, igual a 0. ¿Ah? Y eso se puede factorizar en x más 2 y en x menos 2. Así que tendríamos un x igual menos 2 y un x igual 2. Así que la integral, el área, ya sabemos cuál es superior, ya sabemos cuál es inferior, tenemos los límites y podemos graficar siempre restando la superior menos la inferior. ¿Ya? Entonces el área va a ser la integral entre menos 2 y 2 del área superior, que sería la recta, menos el área inferior, que sería la cuadrática, de x. Bueno, y ahí hacemos todo el cálculo. ¿Ya? Pueden hacerlo ustedes, el cálculo ahí, no hay problema. Eh, yo creo que ahí no nos va a dar un valor muy exacto. ¿Mm? Pero de todas formas es calculable. ¿Y cuánto nos quedan? 18, 28. Ya, mira. Vamos a ver una cosita. Eh, bueno, ya vemos que se pueden calcular áreas, qué sé yo, ¿cierto? Después vamos a hacer, yo creo, un taller de áreas para que... Entonces, vamos a ver otro ejemplo, pero este ejemplo es un poco distinto, ¿ya?
Eh, a ver, vamos a decir que la región entre la curva igual raíz de x y x entre 0 y 4, ¿sí? Y el eje x. Este es un 4. Vamos a decir que esa región, ¿sí? La vamos a girar alrededor del eje x. El eje x, ¿no? Y al girar alrededor del eje x, ¿no? Por consiguiente, forma un sólido. Se le llama sólido de revolución. Y entonces sería, vamos a encontrar el volumen de revolución. O bueno, vamos a tratar de encontrarlo, ¿ya? Entonces dice que la gráfica es I igual raíz de x, ¿ya? Entonces usted, bueno, se acordará la gráfica de I igual raíz de x, ¿cierto? Una cosa así, creo. Y bueno, este puede tener 1 y 1. Aquí puede tener, bueno, 2, 3, 4 por ahí. Con 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esta es la gráfica de f raíz de x. ¿Ya? Ahora, esa gráfica, bueno, intuitivamente nosotros ya entendemos que es así, ¿no? Esta gráfica tiene aquí una altura que me da por consiguiente una región acá. ¿Sí? Una región. Y nos dice que esa región está acotada entre 0 y 4. ¿Ya? Entre 0 y 4. Ahí están las cotas. Entre 0 y 4. ¿Ya? Así que vamos bien. Tenemos la gráfica. El problema es que nos dice que la región gira alrededor del eje X. Gira alrededor, esta región gira alrededor del eje X. Así que si yo me la tratara de imaginar, ¿ah? Tendría esa región para acá, que sería esta, ¿cierto? Ahí, esta parte, que está girando alrededor de X. Por tanto, si yo la viera girar, se formaría entonces, o por lo menos entiendo de que la figura se va a formar, bueno, va generando una forma, ¿ya? Eh, que en principio en plano sería así, pero en el volumen, ¿ya? Yo tendría una cosa así. Bueno, no, tal vez no me quede muy exacta ya, pero una cosa así más o menos, ¿cierto? Eh, porque está girando alrededor y le da esta forma un poco... Ay, chuecos. Ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, gira alrededor del eje X. Vamos a dibujar el eje X aquí. X. ¿Sí? Ahí está girando. Y bueno, si gira, entonces, respecto de ese X, tenemos un radio, ¿cierto? Que le dio la forma a esta figura. Y ese radio, fíjese que es esta altura 2, pero
Claro, el radio es la altura 2, ¿ah? Porque es la parte que empezó a girar sobre la expresión, ¿ya? Sobre el eje. Pero ese radio de ahí no es el mismo de aquí atrás, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí yo dibujo otra, tomo un trocito del sólido que está ahí en revolución, este anillo, voy a tomar este anillo completo, ¿ya? Es como cortar un trocito, es como trozarla, ¿cierto? Y de esos trocitos voy a tomar uno. Entonces, este radio es más pequeñito que ese radio, ¿no? De todas formas, este trocito que yo tomé tiene una anchura. ¿Mm? Vamos a decir que este es un disco, ¿sí? Tiene un grosor que lo voy a llamar de X, ¿ya? Porque lo estoy tomando en X. Fíjese que estoy tomando, es como que tomar un trocito acá, ahí, un dx, ¿ya? No el dx, no un trocito aquí entre medio nomás de la expresión, ahí. ¿Ya? Pero como esto está girando, no estoy tomando un rectángulo, sino que lo que estoy tomando es un disco, ¿ya? Vamos a dibujarlo ahí. No sé si un disco, ¿cierto? Y ese disco tiene radio R y un disco sólido, ¿cierto? Porque esto como esto es sólido, ¿cierto? Esto es sólido aquí. No hay grietas porque es toda la región que está girando, entonces forma un sólido de revolución, ¿eh? Um, bien, entonces usted se fija, eh, este disco que estoy tomando aquí, si bien es cierto, tiene un área, una superficie bastante grande, pero tiene una altura, ¿sí? Y en el fondo es como si fuese un cilindro cortito nomás, ¿ya? Así que lo puedo asociar a un cilindro, ¿ya? Por tanto, puedo decir que um, tengo, bueno, el volumen de un cilindro, ¿se acuerdan? El volumen de un cilindro, que va a ser pi r cuadrado por h, volumen de un cilindro, ¿sí? Bueno, esta altura del cilindro es ese grosor, ¿cierto? Porque aquí lo dibujé acostado, así que va a ser el dx, ¿ya? Del cilindro. ¿Sí? Pero esa zona no es exactamente recta, Esa zona no es exactamente recta. porque está trabajando con la curva de la gráfica de raíz de X. Ah, perfecto, ya, sí, muy bien. No es exactamente recta, ¿cierto? Pero yo estoy tomando una infinitamente pequeña, ¿ya? Tan pequeña Ya, que pasa a ser una recta, ¿ya? ya. Eh, entonces, si corté para el volumen, corté rebanadas, ¿sí? O discos de cierto grosor, que es infinitamente muy pequeño, muy bien, muy buena la acotación, sí, del compañero, ¿ah? Porque eh, obviamente, claro, ¿cierto? Esta forma, si bien es cierto, acá no es plana porque tiene esta forma curva, ¿ya? Curva, 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 curva. Y da esa forma de como un cono, pero tampoco es un cono, ¿cierto? Entonces, no es fácil calcular el volumen. Por eso buscamos una forma de. Y esta forma de es cortar un trocito de ese, tan pequeño, infinitamente muy pequeño, y que el ancho puedo asumir de que es un ancho de X, y ese ancho de X puedo asumir que es recto, por eso, porque está muy pequeñito. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, como asumí que era un ancho muy pequeñito, el de X, entonces voy a sumar todos esos cortes, trocitos pequeños, ¿ya? Desde el más pequeño digamos, de radio hasta el más grande, ¿ya?
Y así, al sumarlos todos esos discos que fui cortando, al sumarlos todos, voy a obtener el volumen de la figura, que no es un volumen que, digamos, sea fácil de determinar por fórmula tan simple, ¿ya? Pero sí puedo asociarlo a un volumen de un cilindro al hacer un corte un pequeñito. Es como lo que hacíamos al calcular área. ¿Ya? El área de esta figura, no sé cuál, no hay por fórmula, no está, pero si hago muchos rectangulitos, infinitos rectángulos, y después los sumo todos, todas esas áreas de esos rectángulos, entonces voy a tener el área de la figura. Aquí lo mismo. Si hago muchos cortes, trozos, infinitos cortes, y de esos tomo uno, lo analizo y después los sumo todos, del radio va a ir cambiando, lo único que cambia es el radio, ¿sí? Tendría que hacer la sumatoria de todos y llegar entonces a la expresión. Ahora, ¿quién me da el radio de eso? Que el radio sea más grande o más pequeño. ¿Mm? Porque eh, entendíamos que la expresión, bueno, yo la borré, pero era entre 0 y 4 en el eje X, ¿cierto? En el eje X, ¿ya? Eh, entonces, hacemos la suma de entre 0 y 4 del volumen de todos los discos que yo fui, de infinitos discos, que resultan de hacer los cortes. Y la suma de todos los discos forman al final la misma figura, la recomponen, ¿vale? Entonces, entiendo que la altura va a ser de X, ¿ya? Porque eso me dice ahí. Y el radio de la expresión, el radio, esto, ya sea que sea un radio más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, o más grande, hasta llegar al radio de la expresión, el R grande, ¿sí? Ese radio, para poder resolver este volumen, pi r cuadrado h, ¿ya? Eh, el radio, el radio es esto. Y esto está dado por la misma gráfica. Porque la gráfica me dice que hay radios más cortitos, otros más grandes, hasta llegar al radio, digamos, final, al R grande, ¿cierto? Así que el radio me lo está dando la gráfica. ¿Y la gráfica cuál es? Raíz de X. Así que R es la misma función, ¿ya? Entonces, el volumen de este cilindro pequeñito, va a ser pi por el radio, que ya sé que es raíz de X, pero es r cuadrado, así que raíz de X al cuadrado, por la altura, y la altura ya sé que es de X, ¿ya? Ya sé que la altura es de X. Así que, ahora, si yo estoy calculando de un disco, pero si hago la suma de todos los discos entre 0 y 4, que es lo que voy a tener, el volumen de la figura. No de un solo disco, sino que la suma de los infinitos discos eh, respecto de esta expresión, ¿vale? Así que el volumen va a ser pi, sacamos el pi afuera, ¿sí? De la integral entre 0 y 4, del radio, que era la función, pero radio al cuadrado, así que la función al cuadrado, y la raíz con el cuadrado se cancelan, respecto del diferencial. Y ahí puedo calcular ese volumen. Entonces, además de áreas, puedo calcular volúmenes. ¿Me fijan? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque no me estoy pasando de la hora. Así que seguimos la próxima semana, jóvenes, ¿ya? Bueno, cualquier cosita ahí les voy a avisar. La idea es que la próxima semana hagamos un poquito de clase y un poquito de taller para ir haciendo últimas tareitas, ¿ya? Eso, jóvenes, que estén muy bien, ¿eh? Vamos a dejar de grabar esto.